Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tienen la oportunidad de poder compartir este estudio que realizamos todos los días para poder comprender el verdadero mensaje de salvación, para poder tener una fe verdadera, porque el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír. Necesitamos la palabra de Dios, que es la base principal para que el creyente pueda tener una fe viva, una fe que obra por amor, una fe que lleva a la obediencia, donde el creyente no necesite aumentar obras a la fe que cree tener, una salvación completa en Cristo Jesús. Estamos, por la gracia de Dios, estudiando esta serie de estudios del plan de salvación, porque ese es el estudio principal de la Biblia, es el mensaje central, ese es el mensaje que el mundo necesita y el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos para poner base a nuestra vida cristiana, para dar inicio a la vida espiritual, para poder realmente tener la salvación, la vida eterna, lo cual es el objetivo del plan de salvación. Estamos en el estudio número 387 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que el hombre no se glorie, sino la gloria sea a Cristo Jesús, porque Cristo es el autor de la salvación. Cristo, por medio del Espíritu Santo, realiza la salvación del creyente arrepentido, una total transformación de cuerpo, alma y espíritu, es obra del Espíritu Santo, que se recibe por fe cada día, cada hora, permanentemente hasta el fin del tiempo de gracia, es decir, hasta la venida de Cristo. En el estudio anterior hemos estudiado cómo la obra del Espíritu Santo al santificar al pecador, como dice segunda Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo es el que libera de la vida de pecado. Pero esta obra del Espíritu Santo produce zarandeo. Hoy en las iglesias, en los ministerios, en los grupos, hay dos clases de creyentes. Aún en el pueblo de Dios hay dos clases de creyentes. Hay sinceros y hay cristianos profesos. Entonces, cuando la iglesia despierte, dice, cuando los fieles despierten, entonces habrá un zarandeo, porque los fieles y los infieles no pueden permanecer. Porque los fieles, los que están con el Espíritu Santo, no pueden permanecer inactivos. Cristo llamó a los discípulos, así hoy sigue llamando. Dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo y llevad mi carga. Mi carga es ligera. ¿Cuál es la carga de Cristo? La carga de Cristo es entrar en su servicio y trabajar en favor de la salvación de las almas. Llenos del Espíritu Santo, hacer la obra médico-misionera. Entonces, cuando el pueblo de Dios despierte, los tibios, los indiferentes, los que no son fieles, los que han ingresado a la iglesia, dice,
para poder ser parte del pueblo de Dios, pero que no han experimentado el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, entonces se verán en una crisis religiosa. Habrá una crisis en el pueblo de Dios, el cual producirá zarandeo. Y otra de las causas para el zarandeo será entonces las falsas teorías, las falsas doctrinas, la falsa salvación. Y también otra causa para el zarandeo hemos estudiado será las crisis, la angustia, la adversidad, las pruebas, todos los males que se desaten en este mundo, producirá zarandeo. También encontramos en la palabra de Dios que la lluvia tardía prácticamente producirá zarandeo. Y así podemos enumerar muchos acontecimientos que producirán el zarandeo. Lo importante entonces en este tiempo es estar permaneciendo unido realmente a Cristo. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer una obra completa en el creyente, en nosotros, si es que tenemos verdadera fe. El libro Testimonio para Ministros, página 70. Allí tenemos otro cumplimiento de la predicación del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer para seguir estudiando la obra del Espíritu Santo en el creyente, dentro del creyente. Las obras de Dios en el creyente. Dice así: pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad y la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas. Y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad, al margen de lo que los hombres habían dado por sentado la verdad. Ahí tenemos cómo el Espíritu Santo realiza la obra en el verdadero creyente. El problema en todos los tiempos, especialmente entre los religiosos, se enseña diferentes temas con opiniones, dice, especulativas, donde el hombre aplica mal la palabra de Dios, donde los hombres esa aplicación, esa especulación, comprensión humana,
dan por sentado como verdad. Pero llegará el momento, dice, en que agentes escogidos, fieles hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los utilizará para poder proclamar la verdad tal como es en Jesús. La verdad para este tiempo es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a acontecer? Entonces se levantarán los líderes, se levantarán los que no tienen el Espíritu Santo y dirán: vosotros no podréis publicar a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Pensarán que los que están predicando la verdad tal como es en Jesús, pensarán que esos son opiniones personales del que predica. Y como los líderes, como los que conocen la palabra de Dios, no creen en esas palabras, entonces se opondrán. Ese pasmoso yo, dice, no puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres, dice, por un tiempo pueden tratar de impedir, aplastarla, pero eso no quiere decir que el error lo va a convertir en verdad y la verdad en error. Eso es lo que aconteció en 1888. El pueblo adventista trató de aplastar y matar la verdad de la justificación por la fe, porque durante 10 años los pastores Jones y Waggoner y Elena White estaban comenzando a presentar al pueblo de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. Pero la organización adventista prácticamente lo separó a esos mensajeros. Por eso es interesante estudiar la historia. A Waggoner, al pastor Waggoner, lo mandaron a Inglaterra. A Elena White lo enviaron a Australia. Y a Jones lo dejaron en América del Norte. Así se cumplió la verdad que el sabio Salomón registra en el Antiguo Testamento. Dice, para apagar el fuego, la luz, dice, hay que separar los tizones. Tizones separados, dice, se apagan. O hay que separar, dice, cordón de 3 dobleces. Cuando están unidos juntos los 3 dobleces, imposible, dice, romperla. Pero cuando se los separa, es fácil de romper. Al principio así, dice, los hombres tratarán de impedir que el verdadero mensaje que se predica solamente por medio del Espíritu Santo, aparentemente quedará impedido. Y así es. Pasaron más de 130 años después de 1888. Y ahora la verdad nuevamente tiene que levantarse. Quedó impedido. Como hemos leído, se ha mantenido lejos del mundo, dice el mensaje precioso y último de justificación por la fe. Pero hoy, en este tiempo de crisis, Dios está permitiendo que el tiempo se haga difícil para que los fieles sinceros en todas las iglesias puedan despertar.
Y cuando la verdad, tal como en Jesús, tiene poder, porque es un mensaje que separa del mundo, separa del pecado, separa de la comodidad, separa de todo lo que pueda impedir. Entonces, esa verdad es la que producirá el zarandeo como hemos estudiado. La verdad está destinado, dice, a triunfar. No hay fracaso para la obra del Espíritu Santo. Pero alguien dirá, ¿y qué pasó desde 1888 hasta hoy? Es que Dios no quiere que los seres humanos se pierdan. Es que en todo este tiempo, así como en el tiempo del pueblo de Israel, 40 años divagaron en el desierto, porque era un pueblo incrédulo. Dios no puede utilizar a los incrédulos. Dios no puede hacer nada con los incrédulos. Porque si no hay fe, entonces ¿cómo puede establecerse la unión, la conexión con Cristo? La fe es el único medio que Dios ha dispuesto para que el creyente pueda unirse, pueda conectarse con Cristo. Así como en un matrimonio, para unirse, para casarse, el joven tiene que creer que la señorita es una señorita que ofrece confianza. Y mucho más, una señorita nunca puede unirse con un joven en el cual no cree. Por lo menos tienen que confiar, tienen que creer y tienen que tener por lo menos ese amor ciego, ese amor carnal para unirse. Entonces mucho más, si el ser humano no confía en un Dios que ha dispuesto y que ha descrito detalladamente el plan de salvación, si no cree, no puede unirse con Dios y Dios no lo puede utilizar. El hombre no puede hacer la obra de Dios como debe ser. Dios tampoco no puede hacer nada si no hay un elemento humano que se ponga en sus manos. Por eso hasta hoy la verdad ha quedado mantenido lejos del mundo. La verdad está allí en los libros, en los escritos, en las revelaciones. Pero los hombres no quieren estudiar. El mundo religioso está absorto en los afanes de este mundo, en las comodidades y en todas las cosas que ofrece este mundo que la ciencia ha inventado para distraer la atención. Pero hoy, como hemos visto, las profecías se están cumpliendo y el tiempo está llegando a su fin y Dios aún tiene, como dice en el Antiguo Testamento, 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, a Mamón, a este mundo, están dispuestos a aceptar a Cristo, están esperando solamente un mensaje de despertamiento. En el libro Testimonio para Ministros, página 70, hay un llamado especial a los adventistas sinceros. Dice, aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos
a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que ha dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. El adventismo aparentemente está enseñando la verdad, la ley, el sábado, los 3 mensajes angélicos, el santuario. Aparentemente verdad, dice, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque esos mensajes que el adventismo enseña no tienen a Cristo, no tienen vida. ¿Por qué? El verdadero mensaje es Cristo. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os liberará. Preguntémonos entonces, la teoría de las verdades que el adventismo predica y sostiene, realmente a los creyentes lo ha liberado, nos ha liberado del mundo, del pecado, de la esclavitud de este mundo. Y si la verdad nos hubiera liberado, el pueblo adventista ya hubiera dado el fuerte pregón. O por lo menos en este tiempo los adventistas de toda clase estarían predicando activamente el Evangelio todos los días. Pero muchos dirán, no, estamos en tiempo de prohibición. La ley no nos permite, las autoridades no quieren. Pero ¿dónde está la profecía? ¿Dónde lo hemos escondido el Evangelio? La profecía dice, la verdad que no se ha predicado, dice que la iglesia no ha predicado en tiempo de libertad, en un tiempo donde era fácil. Ahora tendrá que predicarlo, dice, en tiempos totalmente prohibitivos y difíciles. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia o las iglesias, cualquiera que sea, Dios conoce, por qué no se levantan a predicar? ¿Cuál es el problema? Voy a repetir. Aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús. La última oportunidad que tienen los adventistas hoy también están por rechazar. ¿Por qué? Porque contradice algo que ha dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo no es verdad. En otras palabras, ¿por qué quieren rechazar? Porque ellos enseñan enseñanzas que no son verdad. Ahí está la causa. Hoy necesitamos poner la verdad en su lugar correspondiente, la ley en su lugar, el Evangelio en su lugar. Y la ley y el Evangelio deben estar unidos. Mientras el adventismo enseña solamente la ley, la Biblia, los testimonios. Lo que hace falta es Cristo. Pero también los evangélicos protestantes enseñan a Cristo, pero no se dan cuenta de que Cristo es la ley original. Cristo es la palabra original, la palabra viviente, la palabra que tiene poder. Entonces, su mensaje no tiene poder, no cambia vidas. Peor, los religiosos están esclavizados al mundo. No hay poder. Pero los adventistas dicen también que hay que cumplir la ley, hay que obedecer. Pero a pesar de que cumplen, obedecen, su vida no está transformado, no tienen carácter de Cristo, no tienen la luz para iluminar el mundo, no tienen el carácter de Cristo. Ahí está el problema. ¿Qué necesitamos entonces? Hoy en día, sean todos muy humildes,
Esfuércense al máximo para descartar el yo y exaltar a Jesús. ¿Dónde está el secreto entonces? Es sencillo, es fácil. Descartar el yo. ¿Qué es el yo? El yo es el egoísmo, ego. Todo ser humano, carnal, natural, nace en este mundo con el yo, con el corazón egoísta, mente carnal. Y esa vida, dice, debe descartarse. Por eso Pablo dice, debe ser crucificado. Cada día debe morir, dice, debe menguar. Y solo Cristo debe ser exaltado. No es exaltar en palabras a Cristo, sino en la experiencia, en la vivencia. Necesitamos recibir a Cristo nuestra justicia, es decir, la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo se ofrece en el plan de salvación gratuitamente. La salvación no solamente es recibir perdón de los pecados, sino es recibir una nueva vida, la vida de Cristo. Cambio de vida, una vida espiritual. La vida carnal debe morir. La vida espiritual en Cristo debe aparecer, debe formarse dentro. Esa es la gran verdad. En mayor parte de las controversias religiosas, el problema consiste en que el yo quiere tener la supremacía. ¿En qué? En asuntos que no son en absoluto puntos vitales, pero que se los considera así como porque los hombres les han dado importancia. El yo siempre se levanta. El yo dice, yo tengo la verdad. Yo soy del pueblo de Dios. Yo predico la justificación por la fe. Yo practico, dice, yo creo en Cristo. El yo se levanta. Y solamente el yo se dedica, dice, a enseñar los puntos que no son vitales, que no son importantes. Enseñan solamente profecías, doctrinas, enseñan principios, enseñan leyes, enseñan todo lo que la Biblia enseña, pero no enseñan la base, el fundamento, la piedra que desecharon los edificadores, Cristo Jesús. No enseñan el evangelio puro, un evangelio radical, la verdad que hace doler. El que acepta a Cristo, el yo quedará, dice, quebrantados. El yo quedará hecho pedazos. Entonces el nuevo hombre surgirá como por milagro. El mayor milagro es recibir una nueva vida en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo dice que esa nueva criatura es el hombre espiritual en Romanos 8 y en Gálatas capítulo 5. Hombre espiritual. Pero el hombre carnal no desaparece, está ahí. Ahora tienes que escoger, dice, ¿en qué vida quieres vivir? ¿Quieres seguir viviendo en la vida carnal? Será para maldición, muerte y fracaso, y para seguir pecando. Y si seguir siendo esclavo del mundo, de la carne. Pero si quieres ahora permanecer en Cristo, así como has aceptado a Cristo en vida espiritual, entonces vivir en vida espiritual es cumplir la ley, someterse a la ley, vivir la vida de Cristo, vivir con el carácter de Cristo, tener el poder del Espíritu Santo para enseñar esa verdad, la verdad de recibir como por milagro la vida espiritual y rechazar el yo, desechar el yo debe morir. Entonces, así este evangelio debe ser proclamado en este tiempo. Pero este evangelio que estamos estudiando, Cristo mismo presentó en este mundo hace 2000 años atrás, más o menos.
Jesús mismo nació en este mundo en carne humana y durante 33 años y medio presentó este mensaje. Pero el pueblo religioso de aquel entonces no aceptó. Muy pocos, poquísimos, contados, aceptaron. Y los que aceptaron recibieron esa vida espiritual, llenos del Espíritu Santo, con la lluvia temprana, predicaron el Evangelio con poder. Entonces recordemos la historia para seguir aprendiendo. Testimonio para Ministros, página 73. ¿Qué podemos aprender de los religiosos del tiempo de Cristo? Dice así: podemos ver qué evidencias fueron dadas a los sacerdotes y a los príncipes, y cuán firmemente resistieron al Espíritu de Dios. Los religiosos eran los dirigentes, los líderes de aquel tiempo, eran los sacerdotes y los príncipes. Ellos vieron todas las evidencias de que Cristo, lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, predicaba la verdad, enseñaba la verdad, aplicaba la verdad, vivía la verdad y sanaba a los enfermos de enfermedades físicas y sanaba a los enfermos de la enfermedad espiritual, daba vida espiritual. Ellos vieron con sus ojos toda la evidencia, pero resistieron. Los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más terribles y fatales errores en su propio juicio, si permiten que su mente sea amoldada por otro poder y siguen una conducta de resistencia al Espíritu Santo. Los que entonces se confían en su propio juicio y resisten al Espíritu Santo, entonces cometerán errores, dice, terribles y fatales para su perdición y muerte, como los judíos. Hoy en día, el Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, hoy se halla en aquella asamblea, pero no discernieron su presencia. Por un momento habían sentido la convicción, obrada por el Espíritu Santo, de que Jesús era el Hijo de Dios, pero sofocaron la convicción y se enceguecieron y endurecieron más que antes, aun después que hubieron crucificado al Salvador. Dios en su misericordia les había enviado evidencia adicional en las obras realizadas mediante los apóstoles. Les estaba enviando otro llamado al arrepentimiento, aun en la terrible acusación que lanzaron contra ellos los apóstoles de que habían muerto al autor de la vida, que habían crucificado al autor de la vida. Pero ellos se levantaron en oposición y dieron muerte al fiel Esteban, y así persiguieron a los discípulos. Hoy debe repetirse esa historia. Dios quiere dar una evidencia adicional. Quiere dar una última oportunidad, especialmente al pueblo adventista, al mundo religioso, evangélicos, protestantes, católicos. El llamado al arrepentimiento, a recibir a Cristo, a recibir vida espiritual y desechar la vida humana, la vida carnal, la vida del mundo, la vida de pecado. Pero siempre acontecerá como aconteció. Enceguecidos, dice. Resistirán, dice, al mensaje. En el mismo libro
Testimonio para Ministros, página 73, el siguiente párrafo 2 dice: no era solamente el pecado de entregar a la muerte al Hijo de Dios lo que los separaba de la salvación, sino su propia resistencia en rechazar la luz y la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu que obra en los hijos de desobediencia obró en ellos, induciéndolos a tratar brutalmente a los hombres, por cuyo intermedio Dios estaba presentándoles un testimonio. Como hemos estudiado, comenzaron a tratar brutalmente a los hombres a quienes Dios estaba utilizando, es decir, la iglesia primitiva. Junto con los discípulos se levantaron muchos creyentes. Allí tenemos 7 diáconos, Bernabé. Allí tenemos a Timoteo, a Juan Marcos, tenemos a Pablo, Silas, Priscila, Aquila, Dorcas y muchos creyentes. Pero, ¿qué aconteció con los religiosos? Brutalmente se opusieron y los persiguieron. Desecharon su última oportunidad. A pesar que habían crucificado a Cristo, pero había aún tiempo de gracia para el arrepentimiento. Hoy en día lo mismo acontece. A pesar que el pueblo adventista rechazó el Evangelio, a Cristo, a pesar que los evangélicos también rechazaron a Cristo, solamente aceptan a Cristo en la teoría, en palabra, intelectualmente, pero no quieren aceptar a Cristo en el corazón. Pero hoy Dios quiere dar un tiempo adicional, un último llamado. Dice, la rebelión volvió a enseñarse y fue intensificándose con cada acto sucesivo de resistencia contra los siervos de Dios y el mensaje que Él les había dado para proclamar. Así fue en el tiempo de la lluvia temprana. Hoy también la historia se está repitiendo. El mismo libro Testimonio para Ministros, página 74, dice: todo acto de resistencia hace más difícil rendirse. Si usted, hermano, hermana, amigo, si usted resiste a este mensaje de Cristo nuestra justicia, a este mensaje de aceptar a Cristo y renunciar a la vida carnal, al yo, al mundo, y renunciar a todo lo que uno tiene, entonces será más difícil aceptar más adelante. Muchos dicen, cuando se derrame la lluvia tardía, yo voy a predicar, Dios me va a utilizar. Pero será demasiado tarde. Tendrán 2 problemas difíciles en ese tiempo. Uno, que no tienen el carácter de Cristo. No son santos, no son justos, es decir, no tienen vida espiritual. Solo han practicado la religión en vida carnal. El Espíritu Santo no puede ser derramado en vasos sucios, cuerpos sucios, en mente sucia, corazón sucio. No puede, egoísta. Y segundo obstáculo, cuando el Espíritu Santo es recibido en el alma, crea nueva vida, vida espiritual. Y la vida espiritual, en la vida espiritual nace como misionero el hombre espiritual y comienza a invertir, a administrar sus bienes para salvar almas. Pero en la lluvia tardía, si fuera así, no podrán, dice, deshacerse de sus bienes, de sus negocios, de sus estudios, de sus casas, propiedades. Querrán vender y no podrán. Querrán dejar, no podrán. Se levantará como una gran muralla que impedirá aceptar a Cristo en ese tiempo. Entonces, hoy es el día de salvación. Por eso dice,
todo acto de resistencia hace más difícil rendirse. Siendo los dirigentes del pueblo, los sacerdotes y príncipes creyeron que les correspondía defender la conducta que habían seguido. Los líderes querían defender la forma de religión que habían seguido. Hoy también los líderes quieren defender la forma de religión al cual ellos están acostumbrados. Esa religión de solamente hacer cultos, ceremonias, programas y hacer un poco de obra misionera y dedicar la mayor parte de su vida a los creyentes al mundo. No quieren renunciar a esa forma de vida religiosa. Eso mismo aconteció con los judíos. Debían probar que estaban en lo cierto, habiéndose comprometido por entero en su oposición a Cristo. Todo acto de resistencia llegó a ser un incentivo adicional para resistir a la misma senda. Los acontecimientos descollantes de su pasada actuación como opositores son considerados por ellos preciosos tesoros que deben ser celosamente guardados. Y el odio y la saña que inspiraron aquellos actos se concentran ahora contra los apóstoles. Así rechazaron a Cristo celosamente, con odio y saña y conspiración, y ahora se volvieron contra los apóstoles, contra los seguidores. Por eso Jesús dijo: si a mí me han perseguido, me han rechazado, a ustedes también lo harán. Si al árbol seco han hecho eso, al árbol verde con mayor razón, dijo Jesús. La página 74 de Testimonio para Ministros, el párrafo 2, sigue diciendo: el Espíritu de Dios manifestó su presencia a aquellos que, sin importarles el temor o el fervor de los hombres, declaraban la verdad que les había sido encomendada. ¿Qué necesita para declarar la verdad tal como es en Jesús? El Espíritu de Dios. Y así en aquel tiempo declararon la verdad sin temor al hombre, sin temor a la oposición, sin temor a contradecir la palabra mal aplicada, mal enseñada. Declararon la verdad tal como es en Cristo Jesús. Bajo la demostración del poder del Espíritu Santo, los judíos vieron su culpa al rechazar la evidencia que Dios había enviado, pero no quisieron cejar en su malvada resistencia. Su obstinación se hizo cada vez más y más decidida y obró la ruina de sus almas. No es que no pudiesen ceder, pues podían ceder y aceptar, pero sin embargo no quisieron. No se trataba solo de que habían sido culpables y merecían ser objeto de la ira, sino que se armaron a sí mismos de los atributos de Satanás y con toda determinación continuaron oponiéndose a Dios día tras día. Al rehusar arrepentirse, renovaban su rebelión y se estaban preparando para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los hombres meramente a causa de los pecados que han cometido, sino porque deciden permanecer en un estado de resistencia, y aun cuando tienen luz y conocimiento, siguen repitiendo sus pecados del pasado. Si quisieran someterse, serían perdonados, pero están determinados a no rendirse. Desafían a Dios con su obstinación. Estas almas se han entregado a Satanás y Satanás los domina según su voluntad. Hoy la historia se está repitiendo.
133 años de repetición desde 1888. Los adventistas todos se están oponiendo a Cristo. Solo están aceptando el perdón, la ley, la Biblia o los libros del Espíritu de profecía, nada más. Por eso no hay poder en la iglesia. Por eso hoy en día, en esta crisis, el pueblo adventista no puede levantarse. Peor los evangélicos y protestantes y católicos. Todos necesitamos a Cristo crucificado. Necesitamos la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la vida santa de Cristo. Hay que recibir gratuitamente, así como el perdón se recibe por fe y gracia gratuitamente, también la santidad se recibe por fe y gracia gratuitamente. No es por medio de la ley, no es obedeciendo ritos, ceremonias, no es cumpliendo programas, no es perteneciendo a una iglesia, ni obedeciendo a los líderes. Cada cosa tiene su lugar. Los líderes tienen su función de llamar a los pecadores, llevarlo a Cristo. La iglesia tiene la función de cobijar a los creyentes que han aceptado a Cristo, que se han bautizado, para poder prepararlos y mandarlos a predicar de 2 en 2 organizadamente todos los días. Así como la iglesia primitiva, Cristo dio el ejemplo, Cristo los preparó en la práctica, en la vivencia, llenos del Espíritu Santo, los mandó de 2 en 2. Ese es el deber de la iglesia. Iglesia que no prepara y no manda de 2 en 2, 3 en 3 a realizar obra médico-misionero, no es la iglesia de Dios. Está en rebelión, está en oposición. Así que la iglesia, los líderes, tienen su función, pero hoy por hoy no están cumpliendo la función, se están oponiendo. Pero también los fieles están confiando en los hombres, no quieren aceptar al 100% a Cristo, no quieren renunciar a su vida, y no quieren abandonar el mundo, y no quieren entregar todos sus bienes, todas sus riquezas de maldad, todo lo que han acumulado, para administrarlo como mayordomos fieles para predicar el Evangelio. Solamente están entregando un poco de diezmo. Así el enemigo los tiene engañado. Entonces ahora veamos qué dice el mismo libro Testimonio para Ministros, página 75. La pregunta es, ¿qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abandono que nunca antes y duplicaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Aquellos que niegan en reformarse, rehusando aceptar a Cristo, no encuentran en el pecado nada que los reforme. Su mente está resuelta a seguir albergando el espíritu de rebelión, y no se ven, ni nunca se verán obligados a la sumisión a Cristo. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermoso del mundo estaban irreversiblemente entregados al pecado. El fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que había, excepto a Lot y su familia. Pero la esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se volvió una estatua de sal. Ahí está la advertencia, una triple advertencia. Los religiosos del tiempo de Cristo, los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos y todos los sacerdotes que rechazaron, cosecharon sus consecuencias en el año 70. Los habitantes antediluvianos que 120 años
despreciaron, desecharon, resistieron el mensaje de salvación en el arca, fueron destruidos con el diluvio. Y los de Sodoma y Gomorra, que recibieron la luz por medio de Lot y su familia, y al no aceptar, también sufrieron las consecuencias. Aún la mujer de Lot en las últimas horas se perdió porque amaba el mundo. Hoy en día, los que aman el mundo, los que aman su estudio, los que aman su trabajo, los que aman sus riquezas, su casa, su ciudad, a la final, como nos dice la palabra de Dios, se perderán. Ahora tenemos la cuarta advertencia. En la primera advertencia, el pueblo de Israel, los judíos, quedaron desamparados, sin Cristo, sin justicia, sin el Espíritu Santo. Y el mundo de aquel entonces, Roma, los poderes que manejaban aquel entonces el mundo era Roma. Roma se levantó y en el año 66 invadió todo Judea, Samaria, y arrasó a todos los judíos en Judea, en Israel. Y en el año 70 arrasó con Jerusalén. Millones y millones de judíos murieron. A pesar que ellos clamaban a Dios, Dios no les escuchó. Perecieron. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y fueron llevados, dice, a las minas. Y así quedaron, dice, desamparados. El mundo antediluviano pereció en el diluvio. Nada pudo salvarlos. El arca se cerró. No quisieron entrar al arca. En la última hora, Noé invitó a entrar. No quisieron entrar. Más bien los animales obedecieron. En Sodoma también. Los mensajeros de Dios llegaron, invitaron a Lot, y Lot invitó a toda su familia, a toda Sodoma, pero no quisieron, y fueron destruidos. Ahora viene la cuarta destrucción. Los poderes de este mundo ya están unidos. Todos los poderosos que manejan la economía, la religión, los poderes civiles, ya están unidos. Y han hecho ya una prueba, un experimento en el año 2020, hace un año. Y están ya preparados para manejar a este mundo, a los habitantes de este mundo, como ovejas al matadero quieren llevarlos, y ya lo están llevando. Y nos pasaríamos horas y horas, días y días, a hablar de estos acontecimientos, cómo se están desarrollando, cómo el mundo religioso se está uniendo. Hay apostasía desde las corporaciones, iglesias, organizaciones religiosas, grupos, ministerios. Están llenos de apostasía. Apostasía es vivir la vida religiosa apostatado de Cristo, separado de Cristo, sin Espíritu Santo, sin poder. Y como no hay poder, la vida no cambia. Como no hay poder, no se puede salir a predicar el Evangelio. Como no hay poder, las prédicas no tienen poder. El cristiano sin poder se somete a los poderes de este mundo y se somete al yo. Esa es la triste historia del mundo religioso del tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Y pronto el cristianismo comenzará a sucumbir, a morir, a caer en las manos de los poderes de este mundo, así como los judíos cayeron en las manos de los romanos, así como los antediluvianos cayeron en manos de las aguas. Las aguas representan gentes, naciones, así como Sodoma y Gomorra llovió fuego del cielo. Así hoy el mundo
está ya recibiendo las gotas de ese fuego. El sol está calentando ya. ¿Y va a calentar cuántas veces? 7 veces. Nos esperan días de luto, días de tristeza, días de angustia, días de crisis, días que no habrá dónde encontrar socorro, dónde encontrar refugio, dónde encontrar solución. Los poderosos de este mundo, los sabios de este mundo, no encontrarán refugio en ninguna parte del mundo, porque rechazaron a Cristo. Hoy es el día de aceptar a Cristo, rendirse, decir: Señor, soy miserable, soy ciego, soy desnudo, no tengo tu carácter. No entiendo, he entendido mal la palabra de Dios. Yo creía que salvación era aceptar las iglesias, aceptar al líder. Yo creía que salvación era obedecer la ley, cumplir la palabra de Dios, pagar diezmos, practicar reforma por salud. Yo creía que salvación era hacer obra médico-misionera esporádicamente. Señor, mi vida no vale, soy miserable, no tengo paz en la familia, no tengo poder. El enemigo Satanás me ha esclavizado a mi estudio, a mi trabajo, a la vida de la ciudad, Señor. Antes que sea demasiado tarde, mi vida carnal religiosa no vale. Lo tengo por basura, mi vida adventista. Mi vida separado de la iglesia adventista, lo tengo por basura. Lo tengo por basura mi vida protestante, mi vida evangélica, católica. Sea cualquier nombre que tenga su ministerio, su grupo, es basura, Señor. Pero el ser humano orgulloso no quiere reconocer. Orgullo religioso como los fariseos, que decían: Señor, yo no soy como los demás. Yo asisto a la iglesia, yo hago los cultos tarde y mañana por Zoom, por internet. Yo asisto a la iglesia por Zoom, por internet, dice. Yo predico por internet, yo ayuno, yo pago diezmo. Pero engaño disfrazado de apariencia de piedad. Engaño disfrazado de religión. Hoy necesitamos despertar. El evangelio es sencillo, fácil. Jesús le dijo: fácil, una cosa te falta, le dijo al doctor de la ley, al joven rico, a Nicodemo, le dijo: una cosa te falta. ¿Cuál era esa cosa? Solamente aceptar a Cristo, rendirse y entregar su vida, y aceptar el nuevo nacimiento del Espíritu y vivir permaneciendo en Cristo y hacer las obras de Dios y entregarse totalmente al servicio de Dios como un siervo inútil en las manos del Espíritu Santo. Será poderoso el siervo. ¿Qué falta al cristianismo hoy en día, al adventismo, al protestante, al evangélico, a cualquier religioso? Nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo, el yo tiene que morir. Para nacer de nuevo, hay que renunciar al mundo. Renuncia a tu trabajo, a tu estudio, a tu negocio, a tu casa, a tu religión, a tu líder. A todo tienes que renunciar. Y presentar la renuncia a Cristo, para que Cristo te libere. No estamos torciendo la palabra de Dios. Muchos lo van a torcer y decir: el hermano ha predicado, ha dicho que tenemos que dejar el estudio, dejar el trabajo, dejar la familia, dejar la ciudad, dejar todo, ha dicho el hermano. Despierten, hermanos y hermanas y amigos. La palabra de Dios no predica eso, y tampoco yo no estoy predicando ni quiero predicar. He pedido al Señor para no predicar eso. Yo no estoy predicando que ustedes dejen eso para aceptar a Cristo. Hay que comprender las palabras. No hay palabra mal dicha, sino mal comprendida. Lo que yo estoy repitiendo es el mensaje de Dios, la verdad. La verdad dice: renuncia. Renuncia es
presentar a Cristo la renuncia. Cuando aceptas a Cristo, llegas al pie de la cruz, venid a mí todos los trabajados y cargados. Cuando llegas a Cristo, porque la ley nos lleva a Cristo, dice Gálatas 4:23. Cuando llegamos a Cristo, estamos a punto de aceptar a Cristo. ¿Qué tenemos que decir a Cristo? Señor Jesús, yo estoy dispuesto a renunciar a mi vida carnal, a mi yo. Señor Jesús, estoy dispuesto a renunciar al mundo, a mi estudio, a mi trabajo, a mi vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Presentar la renuncia y estar dispuesto a dejar. Hasta ahí el hombre puede llegar. Hasta ahí puede utilizar su voluntad. Señor, estoy dispuesto a dejar. Pero no dice deja. No dice abandona. No dice presenta tu carta renuncia a tu estudio, a tu trabajo. No. Presentar la renuncia a Cristo. ¿Por qué va a presentar la renuncia a Cristo? Porque tiene que morir. Así como un viejito, un ser humano que ha llegado a estar ancianito y va a morir, sabe que va a morir, ¿qué hace? Hace un testamento y en el testamento renuncia. Renuncio, dice, a todas mis posiciones y lo entrego a mis hijos, porque voy a morir. Así el cristiano necesita decir a Cristo. No es decir a la iglesia, al líder, a nadie, a Cristo. Decir, Señor, arrodillarse y llegar rendido, humillado. Señor, te acepto como mi salvación y renuncio, Señor, a mi vida del yo, porque ya necesito morir al yo, y renuncio a todos mis tesoros, mis bienes, mis riquezas, todo lo que tengo, te entrego a ti, Señor. Tú haz lo mejor para mí. Solo te pido, Señor, salvación, nueva vida. Entonces ahora el Espíritu Santo entrará a tu vida y lo crucificará, tu vida carnal, tu yo, tu ego. A eso se llama crucificar al pecado. Como has renunciado, el Espíritu Santo lo pone en la cruz, o lo enyuga, le pone freno, lo limpia, lo separa. Y el Espíritu Santo ahora crea un nuevo hombre. El hombre carnal, dice, debe morir. No se lo puede manejar a la fuerza, no se lo puede mejorar ni con leyes, ni con ley de Dios, ni con religión, nada. Ya han hecho la prueba tantos años en la religión, no ha cambiado, no ha mejorado. Fracaso. Ahora el Espíritu Santo dice, yo soy un Dios creador. Voy a crear un nuevo hombre, nueva criatura, con mente nueva, corazón nuevo, todo nuevo. Y ahora todo lo que uno ha renunciado sus bienes y ha entregado a Cristo, al nuevo hombre le entrega. El nuevo hombre es hijo de Dios. Tú vas a ser, dice, administrador, mayordomo de Dios. A ti te corresponde, dice, la administración, la herencia, los bienes. Ahora el nuevo cristiano, en vida espiritual, administra los bienes para salvar almas. Ahora sí el Espíritu Santo lo hace dejar su trabajo, así como sacó a los israelitas de Egipto. El Espíritu Santo hace dejar el trabajo, la ciudad, el estudio, todo lo que el mundo lo ha esclavizado. Es obra de Dios liberarlo, desprenderlo, hacerlo dejar. Para Dios es fácil. Lo que para el cristiano era difícil dejar, ahora es fácil. Porque Dios obra en el hombre, el Espíritu Santo obra, porque el creyente está unido a Cristo, permanece en Cristo, sigue a Cristo, depende de Cristo y así hace la voluntad de Cristo. Ya no hace la voluntad del hombre carnal, del yo. El yo está como en la cruz. La cruz es un símbolo para tenerlo al hombre viejo, al yo, inmovilizado.
solamente lo puede clavar en la cruz el Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Y ahora el Espíritu hace las obras en el creyente. Ese es el nuevo nacimiento que comprendió Nicodemo, pero el doctor de la ley no comprendió. Joven rico no entendió y se fue triste. Testimonio para Ministros, página 75. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.